Aprender a no enojarte ni molestarte con nadie es, en esencia, la única libertad verdadera que puedes poseer en un mundo donde todos intentan encadenarte a sus propios conflictos. No, la ira no es una señal de fuerza, sino un síntoma de debilidad. Una confesión de que alguien más tiene el poder de invadir tu ciudadela interior y saquear tu paz. Seguramente has sentido ese fuego corrosivo subiendo por tu garganta tras un comentario injusto, o esa pesadez en el pecho que te deja drenado al final del día después de lidiar con personas que parecen alimentarse de la discordia. Te entiendo, pues yo mismo, Marco Aurelio, he tenido que gobernar un imperio mientras luchaba por gobernar mis propios impulsos ante la deslealtad y la incompetencia. En este espacio, que llamamos Consejo Estoico, hemos dedicado largas horas a desenterrar los manuscritos más profundos de la antigüedad y encontramos esto. El secreto de la invulnerabilidad no reside en que el mundo cambie, sino en que tu juicio sea inquebrantable. Déjame contarte la historia de un hombre cuyo silencio fue más poderoso que cualquier grito de guerra. Hubo una vez un general cuya lealtad fue puesta a prueba no por el enemigo en el campo de batalla, sino por la calumnia de sus propios compatriotas. Mientras los senadores escupían acusaciones falsas y el vulgo pedía su cabeza en las plazas, él se presentó ante el tribunal con una serenidad que resultaba insultante para sus agresores. No hubo un solo músculo que traicionara su angustia, ni una palabra de autocompasión. Cuando se le permitió hablar, en lugar de defenderse con la rabia de quien se siente herido, simplemente relató sus servicios a la patria con la objetividad de quien describe el clima. Su victoria no fue la absolución, sino el hecho de que sus enemigos no lograron convertirlo en uno de ellos. Su espíritu permaneció como la superficie de un lago en un día sin viento, recordándonos que tu valor no depende de la opinión de un ignorante. ¿No te gustaría poseer esa misma autarquía, esa capacidad de ser dueño de tus días, sin importar cuántas flechas lancen contra tu carácter? Hoy, iniciaremos un recorrido guiado por las profundidades de la psique humana, un mapa de enseñanzas atemporales donde aprenderás a desmantelar la ofensa antes de que toque tu alma. Yo, que llevé el peso de Roma sobre mis hombros y encontré en mis reflexiones el único refugio contra la amargura, te guiaré en este gimnasio de la voluntad. Al finalizar, te espera un desafío especial, la hora de la prueba, diseñada específicamente para que estas palabras dejen de ser teoría y se conviertan en tu nueva piel. Para dar el primer paso de compromiso en tu transformación y pertenecer formalmente a esta academia de almas virtuosas, te invito a escribir en los comentarios la frase «Mi paz es mi soberanía». Hacerlo no es un simple acto mecánico, es una declaración ante el universo y ante ti mismo de que hoy dejas de ser un títere de las circunstancias. Pero antes de alcanzar esa libertad total, debemos entender qué es lo que realmente sucede cuando el sol asoma y el mundo comienza a exigirnos que perdamos nuestra dignidad por sus caprichos. Por eso, es necesario que nos preparemos para lo que nos espera apenas crucemos el umbral de nuestra casa. El desfile de la aurora. Cada mañana, antes de que los primeros rayos del sol acaricien las columnas de tu hogar, debes realizar un ejercicio de guerra espiritual que te blindará contra la miseria ajena. No puedes esperar que el mundo se comporte de acuerdo a tus deseos de paz, pues eso sería perseguir lo imposible, y perseguir lo imposible es propio de locos. Déjame contarte que, en mis noches de vigilia en los campamentos romanos, rodeado por el frío y la amenaza de la traición, comprendí que la verdadera victoria no se obtenía en el campo de batalla, sino en el silencio de mi tienda. Antes de que el primer mensajero trajera noticias de una nueva revuelta o de un oficial desleal, me decía a mí mismo: al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Hoy me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso y un insociable. Esta no es una visión pesimista de la humanidad, sino una preparación soberana para que nada de lo que ocurra te tome por sorpresa. Todo eso les acontece a estas personas, por su profunda ignorancia de lo que son los verdaderos bienes y los verdaderos males. Ellos caminan a ciegas, golpeando a los demás no por maldad intrínseca, sino porque han perdido el rumbo de su propia guía interior. Pero tú, que has decidido velar por tu entendimiento, sabes algo que ellos ignoran.
Has observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la naturaleza del mal es lo vergonzoso. Más aún, has comprendido que aquel que yerra, aquel que te insulta o te traiciona, es en realidad un pariente tuyo. No porque compartan la misma sangre o la misma semilla, sino porque ambos participan de la inteligencia y de una pequeña porción de la divinidad. Al reconocer esto, te vuelves invulnerable. Ninguno de ellos puede cubrirte de vergüenza, porque la deshonra solo puede nacer de tus propios actos, nunca de las palabras de un extraño. No puedes enfadarte con tu pariente ni odiarlo, porque hemos nacido para colaborar, tal como colaboran los pies, las manos, los párpados o las hileras de dientes, superiores e inferiores. Actuar como adversarios los unos de los otros, manifestando indignación y repulsa, es ir en contra de la razón universal que nos mantiene unidos. Imagina que estás en una reunión de trabajo o en una cena familiar y alguien lanza un comentario cargado de veneno, diseñado específicamente para herir tu dignidad. Sientes cómo el calor sube por tu cuello y las palabras de defensa se agolpan en tu boca. En ese instante crucial, si has hecho tu desfile de la aurora, recordarás que esa persona solo está desempeñando su papel de insolente con la misma naturalidad con la que un perro ladra o un espino pincha. ¿Te enojarías con una piedra por ser dura o con el fuego por quemar? Por eso, al anticipar la torpeza del mundo, le quitas el poder de sorprenderte y, por lo tanto, el poder de dañarte. Si ya sabías que el necio haría necedades, su acción deja de ser una ofensa para convertirse simplemente en un hecho de la naturaleza que debes gestionar con prudencia y lealtad a tus principios. Pero, ¿qué sucede cuando, a pesar de nuestra preparación, el impacto del golpe parece sacudir los cimientos de nuestra tranquilidad? Si te está gustando lo que ves, suscríbete, da like y únete a esta Academia de Almas Virtuosas. Gracias por tu apoyo. El veredicto del alma. Si te sientes herido por alguna circunstancia, debes detenerte en seco y comprender que no es el evento en sí lo que te oprime, sino la etiqueta que tú mismo has decidido ponerle. El mundo no tiene el poder de entrar en tu mente y dictarte cómo sentirte. Ese es un privilegio que solo tú posees. Yo mismo, en medio de las pestes que asolaron mi imperio y las pérdidas personales que desgarraron mi corazón, tuve que recordarme constantemente que el dolor no reside en el hecho, sino en el juicio. Borrar este juicio de tu mente depende exclusivamente de ti en este preciso instante. Tienes la facultad de mirar la supuesta ofensa y decir: esto no me impide seguir siendo justo, templado y prudente. Si logras retirar la opinión de que lo que ha sucedido es un mal, la herida desaparece como por arte de magia, porque lo que realmente nos hace desgraciados no es lo que nos pasa, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que nos pasa. A veces, sin embargo, te verás atrapado en una situación donde, a pesar de tus esfuerzos por actuar con rectitud, las cosas no salen como esperabas. Tal vez intentaste reconciliarte con un amigo y él te cerró la puerta, o buscaste un ascenso que te fue negado injustamente. Si te afliges por no haber logrado ejecutar esa acción que te parecía sana, ¿por qué no la pones en práctica en lugar de lamentarte? Y si me dices que te lo dificulta un obstáculo superior, entonces no hay razón para la aflicción, dado que no es tuya la culpa de que no se ejecute. La grandeza de ánimo consiste en poner de nuestra parte todo lo que la virtud dicta y, una vez hecho esto, aceptar el resultado con absoluta ecuanimidad. Si diste lo mejor de ti y el mundo respondió con desprecio, tu parte está cumplida. No permitas que el error ajeno se convierta en tu tormento personal, pues donde cifras tu bien es en tu propia voluntad, no en los resultados que dependen del azar o de la voluntad de otros. Visualiza por un momento que has perdido una oportunidad valiosa por la negligencia de un tercero. El impulso natural es buscar un culpable y rumiar la injusticia durante días, sintiéndote drenado y amargado. Pero si aplicas el veredicto del alma, verás que esa pérdida es solo un cambio en las condiciones de tu vida, no un ataque a tu esencia. Al borrar el juicio de «esto es una tragedia», recuperas el control de tu energía vital. Eres como una roca en el mar. Las olas pueden golpearte con fuerza, pero tú permaneces firme, permitiendo que el agua se deslice a tu alrededor
sin alterar tu composición. Esta soberanía sobre tu juicio es el arma más poderosa que posees, pero requiere de un centinela que vigile constantemente las fronteras de tu mente. ¿Cómo podemos evitar que las impresiones engañosas crucen el umbral antes de que hayamos tenido tiempo de juzgarlas con justicia? El guardián de la puerta. Cuando una emoción intensa llame a tu puerta con la intención de arrastrarte, debes detenerla en el umbral y exigirle sus credenciales con la autoridad de un centinela que protege su propia ciudadela. No permitas que cualquier impresión extraña tome asiento en tu alma sin antes haber sido interrogada con rigor. Epicteto enseñaba a decir: espérame un poco, deja que vea quién eres y de qué tratas, deja que te ponga a prueba. La mayoría de los hombres son esclavos porque le abren la puerta a cualquier visitante mental, permitiendo que la ira o el miedo se instalen y comiencen a dictar órdenes sobre su conducta. Pero tú posees una guía interior y tienes la facultad de detener el tiempo antes de dar tu asentimiento a una idea que solo busca destruir tu rectitud. El peligro real no es la impresión inicial, sino lo que dejas que tu imaginación construya después con sus colores sombríos. Si alguien te mira con desprecio y tú dejas que esa imagen avance sin vigilancia, tu mente empezará a pintar cuadros desastrosos. Imaginarás que tu reputación está en peligro o que el mundo entero se confabula en tu contra. Si permites este avance, la representación te retendrá e irá a donde quiera, alejándote de la razón universal. Por el contrario, debes introducir activamente alguna otra representación bella y noble que expulse la inmundicia del pensamiento. Si alguien te insulta, en lugar de visualizar el conflicto, visualiza tu propia capacidad de ser bienhechor, o recuerda que tu dignidad no puede ser tocada por labios ajenos. Al sustituir la imagen del ataque por la imagen de tu propia virtud, recuperas el mando de tu entendimiento. Imagina que recibes un mensaje de texto cargado de reproches injustos. Sientes ese calor en el pecho, esa urgencia de responder con un veneno aún más amargo. En ese segundo crucial, el guardián de la puerta debe actuar. Detente. No respondas. Observa la emoción como si fuera un objeto extraño que ha caído en tu camino. Pregúntale: ¿qué pretendes? ¿Acaso quieres que pierda mi salud moral por las palabras de alguien que no comprende la naturaleza del bien? Al interrogar la representación, le quitas su máscara de importancia y la revelas como lo que es: una simple vibración que no tiene poder sobre tu espíritu. Por eso, el autocontrol no consiste en ignorar la realidad, sino en la sabiduría de no darle permiso para gobernar tu juicio. Pero esta vigilancia constante requiere que aprendamos a sostener las situaciones de la vida de una manera que no nos lastime las manos. El asa que permite el camino. Todo suceso en la vida tiene dos caras, como una vasija con dos asas, una por la cual se puede cargar y otra que es imposible de sostener. La mayoría de las personas viven agotadas porque insisten en levantar sus circunstancias por el lado más filoso y pesado. Déjame contarte una verdad que he cultivado en mis meditaciones. Si alguien cercano a ti actúa de un modo injusto, no intentes aferrarte a esa acción por la cara de la injusticia, porque por ella no lo podrías soportar y terminarías lleno de amargura. En cambio, considera la otra cara de la cuestión. Esa persona es alguien con quien compartes una naturaleza común, un ser que, al igual que tú, busca lo que cree que le conviene, aunque esté equivocado. De esta forma, habrás considerado el asunto por el lado en que se lo puede sobrellevar, manteniendo tu paz intacta. Es una cuestión de enfoque sensato, elegir la mirada que nos permite cumplir con nuestro deber, en lugar de detenernos a lamentar la aspereza del material con el que nos toca trabajar. Si un amigo te falla, tienes dos opciones. Puedes aferrarte a la traición, rumiando la deslealtad y el dolor, lo cual es tomar el asunto por el asa que te quebrará por dentro. O puedes tomarlo por el asa de la verdad. Ese hombre te ha mostrado su cualidad actual, y ahora eres libre de la ignorancia de creer que era distinto. Al verlo así, la situación se vuelve un ejercicio de discernimiento. No cifres tu bien en que los demás se comporten como tú deseas, sino en tu propia capacidad de encontrar el asa correcta para cada golpe que te envíe el destino. Nada es tan grave que no pueda ser soportado si se mira desde la luz de la razón.
Visualiza a esa persona en tu vida que siempre parece saber qué botones presionar para irritarte. Quizás es un jefe exigente o un vecino ruidoso. Si cada vez que interactúas con ellos, te aferras al asa de «están arruinando mi día», vivirás en un estado de servidumbre. Pero si pruebas a usar el asa de la templanza, pensando que su actitud es una oportunidad para practicar la paciencia y la autarquía, descubrirás que puedes interactuar con ellos sin perder tu centro. Es el arte de la vida. Tú decides qué herramienta usar para navegar el mundo. Por eso, el éxito en las relaciones humanas no depende de encontrar personas perfectas, sino de desarrollar un entendimiento tan refinado que nada nos resulte ajeno. Sin embargo, para lograr esto, debemos ser extremadamente precisos en cómo interpretamos nuestras obligaciones diarias frente a la torpeza del mundo. El deletreo del deber. Si alguien te preguntara cómo se escribe un nombre, por ejemplo, el nombre de mi padre adoptivo, Antonino, ¿acaso le gritarías con furia o te sentirías ofendido si él se confunde en una sílaba? No, simplemente te aplicarías a detallarle cada una de sus letras con una paciencia metódica. Del mismo modo, las tareas de la vida y los roces inevitables con los demás son cálculos que requieren precisión y una serenidad absoluta. Por eso, cuando otros se turben o se enfaden ante una instrucción o un desacuerdo, tú no debes replicar enfadándote también. Ten presente que todo deber, por pequeño que sea, se cumple mediante ciertos pasos lógicos. Es preciso mirar estos procesos con atención, sin turbarse ni molestarse con los que se molestan, y continuar cumpliendo metódicamente lo propuesto, como quien no aparta la vista de una palabra sagrada hasta terminar de escribirla. Hubo una vez un arquitecto en la antigua Roma que, ante la presión de los césares y el desorden de sus obreros, nunca alzaba la voz ni perdía el hilo de sus planos. Cuando un muro se derrumbaba por la torpeza de un esclavo, él no buscaba el látigo, sino la regla y el compás para señalar dónde se había quebrado la simetría. Su autoridad no emanaba del miedo, sino de una invulnerabilidad técnica y moral que hacía que los demás terminaran por imitar su calma. Entender que el error ajeno es una variable externa te permite mantener la métrica de tu propia conducta intacta. Si permites que la ignorancia del otro dicte tu volumen de voz o tu ritmo cardíaco, has abandonado tu puesto de mando y has dejado de ser un hombre libre para convertirte en el eco de una perturbación ajena. Visualiza una situación en la que estás intentando llevar a cabo un proyecto importante y alguien, por pura negligencia, arruina una parte del trabajo. El impulso es reclamar, señalar la falta con amargura y detener tu labor para entregarte al reproche. Pero si actúas con grandeza de ánimo, verás que ese obstáculo es solo una letra mal puesta en el gran libro de tu día. En lugar de sumarte al desorden, simplemente vuelves a deletrear la solución. Al hacerlo, demuestras que tu paz no depende de que el mundo sea eficiente, sino de que tú seas constante. Esta rectitud es lo que nos separa del vulgo, pero para sostenerla, debemos aprender a interrogar cada una de nuestras reacciones ante lo que no podemos cambiar. El tribunal de la utilidad. Frente a cualquier situación molesta que amenace con robarte el aliento, hazte una pregunta definitiva que servirá como remedio para tu espíritu. ¿Esto depende de mis facultades o de las de otro? Si depende de ti, ¿por qué lo haces? El poder de rectificar está en tu mano y la queja es innecesaria, pero si depende de alguien más, ¿a quién censuras? ¿A los átomos o a los dioses? En ambos casos, irritarse es una forma de locura, una rebelión inútil contra el tejido de la realidad. A nadie debes reprender con odio, porque si puedes, corrígele con dulzura, y si no puedes corregir al hombre, intenta al menos mitigar el daño de su acción con tu prudencia. Y si tampoco esto te es posible, ¿de qué te sirve irritarte? Nada en el cosmos debe hacerse al azar ni sin un propósito claro, y la ira es el movimiento más azaroso y carente de propósito que existe. Déjame contarte que en las largas noches de campaña en el Danubio aprendí que censurar al destino o a los hombres por ser como son es tan estúpido como pedir que la primavera no traiga polen. Si un hombre es desleal, esa es su cualidad. Si un rayo cae, esa es la física. El tribunal de tu razón debe declarar culpable no al evento, sino a tu deseo de que las cosas fueran distintas a como la naturaleza ha dispuesto.
El enfado es un gasto inútil de energía vital, un drenaje que te deja exhausto y te impide velar por lo que realmente importa, tu guía interior. Al soltar la necesidad de que los demás actúen según tu guión, recuperas una fuerza que antes desperdiciabas en batallas imaginarias contra la sombra de las cosas. Imagina que alguien te ha calumniado o ha tomado una decisión que te perjudica directamente. Sientes la necesidad de defenderte, de atacar, de demostrar que tienes razón. Detente y pregunta: ¿es útil este sentimiento para mi excelencia moral? Si la respuesta es negativa, deja que la ofensa caiga al suelo como una hoja seca. No tienes que cargar con el peso de la ignorancia ajena. Si puedes ayudar a esa persona a ver la verdad, hazlo con lealtad. Si se niega, su desgracia es su propia falta de entendimiento. Al mantenerte ecuánime, te conviertes en un puerto seguro en medio de la tormenta. Alguien que sabe que la verdadera invulnerabilidad se construye cuando dejamos de ser jueces de lo externo para convertirnos en guardianes de nuestra propia virtud. El escudo de la virtud. El hombre de bien es por definición invulnerable, porque el único daño real y duradero es el que uno se inflige a sí mismo al actuar contra la razón. Debes comprender que la persona sensata y de sentido no se altera por los insultos o las deshonras, ni cree que sea vergonzoso padecerlas, sino más bien cometerlas. Porque, ¿en qué yerra el que padece una injusticia? Absolutamente en nada. Sin embargo, el que comete el error queda de inmediato cubierto por la sombra de la vergüenza ante el tribunal de su propia conciencia, aunque el mundo lo aplauda. Por el contrario, aquel que recibe el golpe, puesto que no yerra por el hecho de padecerlo, permanece en una pureza absoluta. De esto se deduce que quien tenga un entendimiento recto no debería pasar ni a las acusaciones ni a las reclamaciones, puesto que ni siquiera creería haber sido ofendido. Es una señal de pusilanimidad el enfadarse o excitarse por tales asuntos, como si las palabras de un ignorante tuvieran el peso suficiente para mover los cimientos de tu espíritu. Sobrellevarás lo que suceda mansa y tranquilamente, porque eso es lo conveniente para quien quiera cultivar la verdadera grandeza de ánimo. Déjame contarte que así lo demostró Sócrates, quien fue blanco de las burlas más mordaces en el teatro de Aristófanes frente a toda Atenas. En lugar de encenderse en ira o buscar la réplica airada, él permaneció allí, ofreciendo su presencia como quien se sirve de la circunstancia para mostrar su valía. Él no veía un ataque, sino una piedra de toque para probar la firmeza de su carácter. El insulto no era una herida, sino una oportunidad para practicar la autarquía. Imagina que alguien en tu círculo social intenta humillarte públicamente, sacando a relucir tus fallos o burlándose de tus ideales. Sientes cómo el nudo en el estómago te incita a defenderte para salvar tu imagen. Pero si activas el escudo de la virtud, te darás cuenta de que tu imagen no es tuya, sino que vive en la mente de los demás, un lugar que no controlas. Lo único que realmente te pertenece es tu disposición a actuar con dignidad. Al no reaccionar, al no reclamar, dejas que la injusticia rebote y regrese a su origen. Eres magnánimo no porque seas superior por nacimiento, sino porque has decidido que ninguna fuerza externa es capaz de obligarte a abandonar tu bondad. Por eso, el hombre resuelto no lucha contra la corriente de lo que ocurre, sino que aprende a navegar con ella hacia un fin más elevado. El paso del hombre resuelto. Existe un orden superior, una razón universal que guía el curso de los astros y el fluir de los ríos, con una armonía que a menudo escapa a nuestra limitada visión. Nuestra única paz verdadera reside en caminar al compás de este orden, sin pretender que la realidad se ajuste a nuestros caprichos. Debes estar dispuesto a ir a donde la providencia te llame, desempeñando tu papel sin vacilar, aceptando lo que sucede con la disposición de quien colabora con el destino en lugar de combatirlo. Como solía decirse en las antiguas plegarias de Cleantes, «Condúceme, oh Padre, doquiera te plazca, nada me retiene para obedecerte, aquí estoy sin vacilar». Esta no es una actitud de derrota, sino la máxima expresión de la libertad. Elegir de buen grado lo que es inevitable. Al que está resuelto, el orden de las cosas lo conduce con suavidad, como una madre que lleva de la mano a un hijo que confía en ella. Pero al que se resiste,
al que patea y grita contra lo que no puede cambiar. Ese mismo orden lo arrastra entre lamentos. Es una imagen poderosa. Imagina que estás atado a un carro que avanza con fuerza imparable. Tienes dos opciones. Puedes caminar con paso firme y resuelto a su lado, disfrutando del paisaje y manteniendo tu dignidad, o puedes dejarte caer y ser arrastrado por el polvo, sufriendo heridas innecesarias mientras el carro sigue su marcha sin inmutarse. Soportarás contrariado lo que pudiste haber realizado complacido, convirtiendo en una carga insoportable lo que pudo haber sido una danza de aceptación y propósito. Piensa en esos momentos en los que la vida te quita algo que valorabas o te impone una responsabilidad que no pediste. La resistencia es lo que genera el dolor, no el hecho mismo. Si te dices, esto no debería estar pasando, estás intentando detener el carro con tus manos desnudas. Pero si dices, esto es lo que la naturaleza me ofrece ahora, y lo aceptaré como un ejercicio para mi espíritu, entonces caminas con el paso del hombre resuelto. La verdadera salud consiste en desear que las cosas ocurran tal como ocurren, y no como tú querrías. Solo así se alcanza la invulnerabilidad total ante la torpeza de los hombres y los giros de la fortuna. Pero para que estas palabras no se las lleve el viento, es necesario que pongas a prueba tu entendimiento en la arena de la práctica diaria. Hora de la prueba. Para esta jornada de transformación, te desafío a practicar un ejercicio de ingeniería espiritual que llamaremos el registro de las dos caras. No basta con escuchar estas palabras. La verdadera educación se demuestra en la arena de la acción. Durante las próximas 24 horas, cada vez que sientas que una persona o una situación externa genera el más mínimo rastro de molestia en tu pecho, detente de inmediato. Toma un papel o utiliza el espacio de los comentarios aquí abajo para dejar testimonio de tu voluntad, y divide la situación en dos columnas con absoluta honestidad. En la primera, describe la cara inmanejable. Aquello que el otro hizo, sus palabras, su negligencia o su insolencia, reconociendo que sobre eso no tienes ninguna jurisdicción. En la segunda columna describe la cara soportable. Aquí es donde ejercitarás tu guía interior. Define tu vínculo con esa persona, la naturaleza común que comparten o, en su defecto, la cualidad específica que esta dificultad te permite entrenar, ya sea la paciencia, la templanza o la magnanimidad. Si un colega te critica injustamente, la cara inmanejable es su juicio. La cara soportable es que tienes la oportunidad de demostrar que tu valor no cifra en la opinión ajena. No permitas que el sol se oculte sin haber encontrado el asa correcta para cada dificultad que el destino haya puesto en tu camino. Al escribirlo, estarás realizando el paso del hombre resuelto, transformando un obstáculo en un peldaño hacia tu propia autarquía. Este ejercicio es vital para que dejes de ser un espectador de la filosofía y te conviertas en un practicante del arte de vivir. Al registrar tus impresiones, estás obligando al guardián de la puerta a hacer su trabajo, impidiendo que la imaginación pinte cuadros de amargura que no te pertenecen. Es el primer paso de un compromiso real con tu salud moral. Al compartirlo en la comunidad de almas virtuosas que hemos formado en este canal, no solo refuerzas tu propio aprendizaje, sino que iluminas el camino de otros que, como tú, buscan emanciparse de la tiranía de sus impulsos. Consejo del mentor. Mira hacia atrás, a los siglos que se han desvanecido, a los imperios que se convirtieron en polvo y a los nombres que el olvido ha devorado. Mira ahora hacia adelante, al infinito que está por venir, ese abismo de tiempo donde tu existencia es apenas un punto imperceptible. En este breve suspiro de tiempo que es tu vida, ¿vas a desperdiciar tu luz, enojándote por la necedad de los necios? ¿Hemos recorrido juntos el sendero de la aurora? Aprendimos a interrogar las representaciones y a elegir el asa que nos permite caminar con rectitud. Ahora comprendes que si eres una persona de bien, poco o nada importa lo que otros piensen, digan o insulten. Eres el único dueño de tu juicio, y es mucho más noble serenarse y corregir el rumbo que dejarse llevar por provocaciones que solo revelan la ignorancia del que las lanza. Sé como el promontorio de roca contra el cual las olas rompen incesantemente. Él se mantiene firme y a sus pies se sosiega la espuma del mar. No
No esperes que los demás cambien para que tú puedas ser feliz. Encomiéndate a la razón universal y acepta que incluso los hombres más desviados tienen un lugar en el plan divino, pues sirven para poner a prueba la firmeza de los justos. Ve y actúa con bondad, no porque los demás lo merezcan, sino porque tu propia naturaleza como ser racional así lo exige. Has recuperado tu soberanía y ya no eres un títere de las circunstancias externas. Sin embargo, para mantener esta ciudadela protegida, debes aprender a distinguir no solo las acciones, sino también a las personas que te rodean. A veces nuestra grandeza de ánimo nos impulsa a querer rescatar a todos los que sufren, pero existe un riesgo oculto en la compasión mal dirigida. Hay almas cuya sombra es tan densa que pueden terminar por apagar tu propia luz, si no sabes poner límites prudentes. Por eso, es imperativo que te prepares para reconocer a aquellos cuya compañía puede comprometer tu progreso moral. Pero, ¿quiénes son realmente estas figuras que acechan bajo la máscara de la necesidad?